El año pasado, cuando abrimos el instituto, nos dimos cuenta de que estamos muy acostumbrados a acercarnos a la Biblia parcialmente, es decir, tomamos ciertas partes, pero al conocer solamente las partes desconocemos el contexto amplio, y a veces nos acercamos a la Biblia creyendo que este pasaje, este libro es exactamente lo que yo necesitaba o se trata de mí, y se vuelve una interpretación muy antropocéntrica. Y caemos en el error de percibir que la Biblia tiene un propósito general, que cuando yo les preguntaba a los alumnos cuál era, la mayoría de los alumnos no saben exactamente el propósito general de la Biblia. Así vamos a Jeremías y leemos Jeremías 29, el Señor tiene planes de bien para ustedes, pensamientos de bien y no de mal y todo eso. Conocemos exactamente que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros, pero no sabemos ni siquiera originalmente a quién le dijeron esas palabras, quién las dijo, por qué se lo dijo, en qué contexto estaba, y perdemos relación con el contexto principal de la historia. Entonces, no quiere decir que estamos de amargados diciéndole que ese versículo no te puede edificar, si en algún momento te ha edificado, pero lo que digo es que desconocemos el motivo principal por el cual está ahí. Aquel otro texto de Isaías, levántate, resplandece, porque todos estos textos que siempre son aplicables a nosotros o a nuestra propia vida, pero si alguna persona de allá afuera nos pregunta, oye, ¿y a quién le estaba diciendo esto originalmente? ¿Era dirigida a ti? No, pues no sé ni dónde estaba, ni sé de la cautividad, ni sé de Babilonia, ni sé de Nabucodonosor, ni sé de las profecías de los 70 años, no sé absolutamente nada, solo sé que me habló a mi vida y soy muy feliz. Entonces así tomamos los textos que hablan a mi vida y que nos edifican, pero aquellos que dicen, has fornicado con otras naciones, eres un adúltero, eres una mujer como tal, ¿se acuerdan aquel profeta? Cásate con una prostituta. Todos estos textos, estos ya no aplican para mí, son para Israel, y nosotros hacemos nuestra propia interpretación por no conocer el panorama amplio de la Biblia. Lo que estamos tratando de hacer es narrar la historia como si leyéramos cualquier otro libro, como si leyéramos el Quijote de la Mancha y dijéramos, bueno, de la página 1 a la página última, de esto se trató el libro en general. Así cuando nosotros vamos y abrimos el libro, en ciertas páginas decimos, dice esto por todo esto que está pasando. Dijo esto porque están en esta situación, porque pasó esto, porque pasó lo demás, y no aislamos la interpretación a nuestro propio contexto. Entonces, es un intento de ver el panorama amplio de la Biblia, y es un intento de tratar de descifrar la historia principal que va desarrollándose a lo largo de toda ella, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y tratar de ver, bueno, a quién le escribió este libro y de qué se trata principalmente. Y es un ejercicio muy suave. Cuando estudiamos los Salmos fue en el 2015, tuvimos un estudio sobre los Salmos. Los Salmos se prestan mucho para esto, lo hemos platicado en otras ocasiones. Leo un salmo y si es bueno, eso va a ser para mí. Si es de castigo o de reprensión, va a ser para el vecino que está enseguida, que es mi enemigo, porque los Salmos dicen que tenemos enemigos. Y hacemos nuestra propia interpretación. Y nos da miedo pensar que no se trata de nosotros, porque entonces la Biblia ya no se trata de mí. Nos da miedo pensar que el Salmo 23 no se trata de mí, porque ¿con qué me quedo entonces? Si el Señor entonces no es mi pastor de Aarón y nada me faltará, y no se lo está diciendo a Aarón, y en lugares de delicados pastos me hará descansar, y no es para mí Aarón, pues entonces ¿para qué está ese libro ahí? ¿Para qué lo estoy leyendo? Y nos da mucho temor salirnos del centro de la interpretación bíblica, porque no nos quedamos con nada, porque hemos edificado nuestra Biblia poniéndonos en el centro. Pero cuando lo estuvimos estudiando, citando a Bonhoeffer, que decía, es el libro de oraciones de Cristo. Los Salmos es el libro de oraciones de Jesús. El asunto de ver los Salmos, por ejemplo, en ese sentido, es que llegas a ellos y dices, ahora comprendo a Cristo, ahora comprendo la relación de Cristo con el Padre. Y luego el Nuevo Testamento nos dice, y ustedes están en Cristo. Pero ya no fuiste tú el centro, Jesús es el centro, y de pronto tú te encuentras en Cristo y empiezas a encontrar riquezas que antes no encontrabas. Es un poco de lo que estamos tratando de hacer. Entonces comenzamos hace unos domingos con Génesis, nos habla de manera muy general de la caída del hombre. Éxodo nos habla de la redención por la sangre de los corderos, de los animales. Levítico nos habla de la comunión
a través de la expiación. Mario nos estuvo compartiendo este tema. Números, la semana pasada Andrés nos estuvo compartiendo sobre el libro de Números, un bosquejo sobre números, dirección por la voluntad de Dios. Y vamos a hablar acerca de Deuteronomio, que podemos resumirlo como el libro que nos habla de un destino, un lugar al cual están siendo dirigidos. ¿Y cuál es la importancia de todos estos primeros 5 libros que se conoce como Pentateuco, o los judíos lo conocen como la Torá? La importancia para nosotros como iglesia y para el ejercicio que estamos desarrollando este año es que en él se presentan historias que vienen a ser parte de la revelación de Dios. Como hablamos los primeros domingos, un teólogo en el siglo pasado, Wolfhard Pannenberg, decía: la historia es parte de la revelación de Dios. Dios se revela a través de la historia. Y él dividía la historia santa y la historia universal, y decía: la historia santa es la que aparece en la Biblia. Cuando nosotros vemos que Israel sale de Egipto, que pasa por un desierto, que pasa por el agua, que después Pablo le cita a los corintios, fueron bautizados en Moisés, y luego caminan un montón de tiempo y luego entran a la tierra prometida. Todo esto precisamente es una revelación del caminar con Dios y de cómo la iglesia iba a pasar por una situación muy similar. Por eso es que no es del todo incorrecto decir, bueno, Egipto es el mundo, y luego el desierto son las situaciones difíciles, y luego el mar es el bautismo en agua, y luego entrar a la tierra prometida nos está hablando del reino de Dios en su plenitud, la tierra donde fluye leche y miel, porque la misma historia que estamos leyendo revela para nosotros los planes de Dios. Entonces, alguien decía en alguna ocasión, cuando nos acercamos a la Biblia en este sentido, no hay diferencia entre teología e historia. Un teólogo es un historiador y un historiador es un teólogo. Empiezas a hacer un análisis de la historia para encontrar cómo Dios se ha movido a través de ella y encontrar su propósito. Entonces, lo que estamos haciendo este año es un experimento muy raro, y estamos tratando de ser historiadores para encontrar la revelación de Dios a través de la historia santa, como lo diría Pannenberg. La historia santa revelada a través de las Escrituras. Entonces, el libro de Deuteronomio va a venir a concluir el Pentateuco, los 5 libros que tradicionalmente se le adjudican a Moisés, y viene a traer precisamente un resumen de todo lo que se ha venido diciendo en los otros 4 libros. El libro de Deuteronomio significa una segunda ley o una repetición de la ley. ¿Por qué? Porque Dios vuelve a dar la ley a la nación de Israel para confirmar otra vez el pacto. Se la dio en Sinaí y ahora se la vuelve a dar, pero es exactamente lo mismo, es una repetición de lo que se había venido diciendo. Y algo muy interesante que he visto, quisiera que reflexionáramos en todo lo que estamos estudiando. Pasan muchos años, yo sigo creyendo que estamos tan influenciados por la cultura de la cultura inmediata, del inmediatismo, que se nos olvida que Moisés pasa 40 años en Egipto, luego se acuerdan que tiene una situación y asesina a un egipcio, huye, pasa 40 años allá trabajando con su suegro, y luego llega a los 80 años por Israel, lo saca y se avienta otros 40 años en el desierto. En nuestro contexto se presenta a Dios como un Aladino, como alguien que le pides un deseo y mueve la nariz. Ya platicamos de eso una vez, ¿se acuerdan? Las series estas de mueve la nariz y se concede tu deseo. ¿Cuál era? Mi bella genio. Pensamos que Dios actúa de esa manera y decimos, si tiene el poder, ¿por qué no lo hace? Y se nos vende, hermanos, una inmediatez en nuestro evangelio que ha redundado en que las iglesias únicamente prometan soluciones milagrosas, pero no por procesos. Ese tipo de iglesias nos atraen mucho. Me gustan las reuniones milagrosas, me gusta un tipo que tenga milagros, me gusta una campaña que sea milagrosa, porque quiero evitar el proceso, porque el proceso es más doloroso, es más tardado, el proceso tiene desánimos, tienes victorias, tiene subidas, tiene bajadas. Pero empiezas a leer la historia de Israel y son muchos años los que pasan, muchos años los que pasan.
Dios no resuelve las cosas de manera inmediata, pero nos hace pasar por procesos. Esto es algo de lo que he estado yo viendo a lo largo de estos 5 libros. Me llama la atención cómo Dios toma su tiempo para resolver las situaciones, sin importar la presión cultural o social a la cual nosotros a veces estamos expuestos, que nos dice ciertas cosas que provocan ansiedad, que provocan estrés, que provocan en nosotros la inmediatez. Y lo he estado viendo yo con mi hijo, porque creo que le estamos enseñando también de esa manera al gordo, al chiqui, porque somos muy dados de decirle: apúrate, apúrate porque ya nos vamos, apúrate porque ya se subió tu mamá al carro, nos va a dejar tu mamá o nos va a dejar tu papá, o si no te alistas rápido no vamos a llegar a tiempo. Y digo, me he estado poniendo a ver esos detallitos y digo, lo estoy creando en una cultura de que tiene que apurarse. Yo soy una persona muy ansiosa. Si me ven a veces en la alabanza o en la oración, estoy siempre con la pierna para hacia todo lo que da. Hace unos años que fui a emergencias porque me sentía muy mal, según yo creía que era del corazón, si era del corazón, y me dijo el enfermero: sin que entres con el médico te puedo decir que tú vienes aquí por ansiedad. Y yo le dije: ¿cómo sabes? Yo no me daba cuenta, y me dijo: volteé a ver tu pierna, y volteé y estaba con la pierna todo lo que daba. Me muerdo las uñas, un montón de síntomas de ese tipo. Y digo, creo que le estoy enseñando a mi hijo a hacer de esa manera. Si no te apuras nos va a dejar. Si no haces esto va a pasar esto. Rápido, 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 todo rápido. Y darle su tiempo es tan difícil. Cuando se sube solo a la camioneta, yo prefiero agarrarlo y subirlo y sentarlo. Pero cuando él me dice: yo voy a perder 1 minuto y medio tal vez, pero para mí es mucho tiempo porque yo ya quiero estar sentado manejando. Y él me dice: yo. Y luego se pone, y ya ven que los niños son muy pacientes, y luego se sube y se le atraviesa algo en el camino. Se le atraviesa un juguete y ya valió, ya vi un juguete, y luego se va a poner a verlo. Cualquier situación, por pequeña, se toma su tiempo. Pero todo esto es reflejo de la cultura en la que estamos viviendo. Y otra vez, lo que he estado viendo yo en estos libros es que Dios es un Dios de procesos y es un Dios de tiempo. Les promete sacarlos de Egipto, pero no para meterlos inmediatamente a la tierra prometida, sino para pasarlos por un proceso. Era más importante para Dios el corazón de las personas que el que estuvieran en un lugar específico. Es más importante para Dios nuestro corazón, nuestra mente, que las posesiones, las posiciones, el estatus que tengamos. Es mucho más importante para Dios trabajar de manera lenta pero segura. Entonces es algo que debemos de considerar. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, aparece Cristo como en todos los libros del Antiguo Testamento. A final de cuentas, todos los libros de la Biblia tienen la intención de llevarnos a Jesús de una manera u otra, de manera directa o de manera indirecta, de manera explícita o de manera implícita. En el capítulo 18, verso 15 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oraréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Una vez más aparece Cristo en uno de los libros del Antiguo Testamento, ahora a manera profética. Dios da una profecía. Por eso es que cuando llega Jesús y tiene encuentros con sus discípulos y les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Se acuerdan? ¿Qué han escuchado? ¿Qué anda diciendo la gente? Y les preguntas, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres el Mesías, y alguien menciona, otros dicen que eres el profeta, porque estaban esperando. La nación de Israel no estaba segura si esperar un profeta y un Mesías. Isaías 53 lo hemos tocado en varias ocasiones. Un siervo sufriente. No estaban seguros. Después Cristo viene a demostrar que Él era el Mesías, Él era el profeta, Él era el siervo sufriente de Isaías 53. Jesús viene a demostrar que en Él se cumplen todas las profecías. Por cierto, este monte de aquí es el monte Horeb, o el monte Sinaí, donde ocurren todas estas hazañas entre Moisés, Dios, la nación de Israel.
Y es en este monte donde dice Deuteronomio 18:15, verso 16: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios. No tiene nada de especial ese monte. Es un cerro como cualquier otro. Lo digo porque somos muy dados a hacernos fetiches. Si yo voy a ese monte y me pongo a orar, ahí voy a recibir toda la unción, voy a regresar encendido en fuego. Hay una profeta muy famosa que dice que fue a Patmos y dice, en Patmos todavía están los cielos abiertos, y yo también fui arrebatada como Juan al cielo. Y ella cuenta su historia, pero tuvo que ir a Patmos. Ahorita uno de los detalles de Deuteronomio que vamos a ver es precisamente esa superficialidad que a veces tenemos de darle a lugares específicos atributos que no tienen. Habemos muchos cristianos que nos interesa mucho ir al Jordán donde se bautizó Jesús, y yo he visto iglesias que se meten allí y sentir la gloria y la presencia. A ver, el agua fluye, o sea, no estás ni siquiera en el agua donde estuvo Jesús, ya es otra agua totalmente distinta, pero somos muy dados. El problema no es tanto que nosotros exaltemos las cosas materiales, el problema es que eso provoca que las verdaderas cosas, las cosas que importan, las fundamentales, las menospreciemos, como lo que está sucediendo hoy en muchos lugares del mundo. La iglesia se está reuniendo. Esto que está pasando aquí tiene más valor que estar en el monte Horeb. Pero somos muy dados a poner en una balanza muy desequilibrada lo que es importante y lo que no es. Damos importancia a cosas que son de la vista, cosas que son pasajeras, cosas que solamente duran un cierto tiempo, pero no tienen ningún tipo de fundamento, como el ver a Cristo en el hermano que está enseguida de nosotros. No vino Herrera, aunque estés enseguida de Israel Herrera o enseguida de Huicho, voy a darle carrilla a Huicho. Aunque sea Huicho, voltea a ver a Huicho y dices, ahí está Cristo, ahí está Jesús. Entonces, Cristo es presentado en Deuteronomio como un profeta. El libro de Deuteronomio es un libro de transición. ¿Por qué? Porque es una nueva generación. Recuerdan que el libro de Números nos estuvo hablando Andrés acerca de esto también. Muere toda una generación que no vivían conforme a la visión que Dios tenía. Habían mandado espías, 10 habían dicho que la tierra no era buena, 2 habían dicho que sí, Josué y Caleb, y el pueblo decide creer a aquellos que les mantenían en una comodidad incómoda, porque estaban en el desierto. Una nueva generación. Nos habla de una nueva posesión también, porque iban a entrar a una nueva tierra para poseerla. Nos habla de una nueva experiencia, pero nos habla también de una nueva revelación de Dios. Y aquí se aplica esa palabra de nueva revelación de Dios que escuchamos cada domingo. Voy a hacer una nueva revelación de Dios. Antes de entrar a eso, esta es la roca de Moisés, donde tradicionalmente se cree que va Moisés y golpea la roca y sale agua. ¿Se acuerdan? Esta es una roca que está ahí muy cerca de Horeb. De hecho se le llama la roca de Horeb. Y de hecho tiene rastros de que hubo agua fluyendo a través de esa roca durante mucho tiempo. Se queda ahí algún tipo de minerales y cosas de ese tipo. Tradicionalmente se cree, no podemos asegurar nada. Si usted llega a ese lugar, no va a pasar absolutamente nada. Si usted la toca, si tú oras ahí, si tú agarras esa agüita y te la tomas, no va a pasar absolutamente nada. Eso es fetichismo. Pasa más cuando nos unimos otra vez, juntos como iglesia, y oramos unos por otros. Pero queremos ver algo físico. ¿Se acuerdan cuando el monte de la transfiguración que está, narra el libro de Mateo, que suben ahí Juan y sube, ¿quién más? Pedro, y luego aparecen Moisés y Elías y está Jesús y se transfigura? ¿Y cuál es la reacción de los discípulos? ¿Qué es lo que querían hacer los discípulos? Permítenos hacerles unas enramadas o unos tabernáculos, es la otra traducción. Déjame les hago algo que podamos nosotros ver y palpar. No me interesa tanto ellos, me interesa poner algo que pueda perdurar cuando ellos no estén.
algo físico. Estaban acostumbrados a ver a Dios siempre en un tabernáculo, en un templo, en ciertos lugares encerrado. Cuando Cristo viene se abre y dice es la iglesia, y querían encerrarlo otra vez. Somos muy dados a ese tipo de pensamiento. Pero bueno, cuando estamos hablando de una nueva revelación, hay algo muy interesante que ocurre en Deuteronomio capítulo 7 verso 6. Y si están apuntando, este es un buen verso para apuntarlo. En todos los otros 4 libros del Pentateuco nunca aparece una revelación del amor de Dios. Nunca existe una revelación del amor de Dios. Ni en Génesis, ni en Éxodo, ni en Levítico, ni en Números. Dios nunca habla de amar al ser humano o a la nación de Israel de la manera en que lo hace en Deuteronomio. Y es algo bien impresionante, porque entonces sí, estamos viendo que en este proceso de historia Dios empieza a revelarse de manera paulatina. Obviamente hemos hablado del principio deuteronómico o la teología deuteronomista, que decimos tenían una revelación parcial hasta ese tiempo. Deuteronomio 28, si haces esto te voy a bendecir, si haces esto otro te voy a maldecir. Es una revelación parcial de Dios. En ese tiempo era una revelación completa, pero todavía no venían muchas cosas que estaban por ocurrir. En este momento reciben una revelación importante que viene a marcar el curso de la humanidad. Dios ama íntimamente a las personas. Ellos habían salido de Egipto, a ellos se les habían prometido llegar a la tierra prometida, valga la redundancia. Ellos tenían muchas promesas que eran movidas por la esclavitud en la cual ellos estaban, pero no era movida por el amor de Dios. Hasta ese entonces la nación de Israel se movía por su situación, por su propia condición. Me temo que ahí estamos la iglesia, atorados. Yo quiero la tierra prometida porque estoy en esclavitud, porque necesito esto, porque necesito lo otro, porque necesito lo otro, porque tengo una necesidad de salir de la situación en la que me encuentro en este momento. Pero el libro de Deuteronomio viene a traer una profundidad mucho, mucho más grande de la que venía existido hasta ese entonces. Verso 6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser ustedes más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Por cuanto Dios te amó. El fundamento por el cual Dios había escogido una nación para darles una tierra por heredad no era por principios, no era por matemáticas. Si haces esto, Dios te va a llevar a este lugar. Si cumples con esto, Dios te va a hacer esto contigo. El fundamento, lo que mueve la mano de Dios, es que Dios nos ama profundamente. Ahorita hablar del amor de Dios es muy común, pero en ese entonces entenderlo. ¿Por qué, Señor, nos vas a sacar de Egipto? No es por la fidelidad del pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. No es por cumplir su propia palabra. No es para darle la torre a los egipcios. Dice Dios, es porque los amo. Es porque los amo. La nación de Israel, cuando escucha estas palabras, tuvieron que haber sido conmovidos totalmente. Nosotros estamos en un proceso de entrar a la tierra prometida, principalmente por el amor de Dios. Dios nos ama. Hermanos, no es más importante la misión que nosotros para Dios. No es más importante el destino que Dios tiene para nuestras vidas que nosotros y Él en una comunión profunda. Desafortunadamente entramos en una dinámica y cuando empezamos a meternos más en la iglesia y empieza Dios a permitirnos servirle de otras maneras o servir a nuestros hermanos, se empieza a convertir el proceso en un Dios, en un fin en sí mismo, cuando de lo que siempre se ha tratado es de una comunión entre Él y nosotros. Yo se los he mencionado en muchas ocasiones.
Si no entendemos que Dios es nuestro Padre, que todo lo que sucedió y todo lo que sucede es para que Cristo nos hiciera hijos y para llegar a una comunión completa con el Padre, todo lo que hagamos está sobrando. Todo lo que hagamos está sobrando en nuestro cristianismo. Si no entiendo que Dios me está buscando a mí personalmente y yo tengo este privilegio, esta libertad de acercarme porque Cristo me abrió el camino para acercarme a mi Padre, todo lo demás se nubla, todo lo demás queda, se desvanece, como dice la canción. Cuando empezamos a entender que es nuestro Padre, no se trata tanto de servir, no se trata tanto de alcanzar, no se trata tanto del ministerio. Si no entendemos esta revelación tan grande, Él nos ha escogido para hacernos sus hijos y nosotros tenemos esta comunión profunda con Él. De eso se trata todo el cristianismo. Ellos ya querían entrar. Ya quiero la solución. Ya quiero lo que los otros tienen. Ya quiero yo estar bien. Ya quiero yo salir de esta situación. Ya quiero yo que se resuelva este problema. Y Dios dice, está bien, pero se trata de estar en comunión tú y yo. Todos en nuestra mente estamos pensando en algo. Yo los veo y me veo. Les iba a decir los veo, pero me veo también. Todos estamos pensando lo que sigue para mi vida. Lo que sigue para mi vida. Y lo que sigue para tu vida ya está aquí. Ya está aquí. Nos pasaba cuando vamos a la cárcel con los muchachos. ¿Qué vas a hacer cuando salgas? Si no les hemos hecho esa pregunta 20 veces, yo creo que entonces, ¿cuáles son tus planes? Vas a echarle ganas. Cuando salgas te vas a congregar. Cuando salgas vas a tener buenos amigos. Cuando salgas vas a dejar de juntarte con los cholos. Cuando salgas, todo esto. Y una vez dije, ¿por qué cuando salgas? ¿Por qué los tenemos que tener esperando a que salgas para entonces entender el gran tesoro que tienen de encontrarse con Cristo, aún en el tiempo de cárcel? Ya está Cristo aquí. No se trata cuando salgas, se trata de que Cristo y tú ya pueden ser uno. Pero todos pensamos, ¿cuándo? Cuando nos cambiemos de local, cuando me gradúe, cuando me sane, cuando se resuelva esto, cuando se resuelva lo otro, entonces sí. Y hay cosas que nos roban la comunión con Dios, que existe ya. Dios se revela a esta nueva generación precisamente de esa manera, porque había un afán ya tan grande de entrar a la tierra prometida. Llevamos 40 años y Dios dice, ¿qué tiene? Te puedo dar otros 100. No pasa nada. ¿Me explico? La condición en la que estés no tiene nada que ver con la comunión entre tú y yo. Esa ya existe a través de Cristo. 40 años en el desierto no son nada para Dios. Toda una generación había desaparecido y había aparecido una nueva generación. Y esta nueva generación decía, nosotros sí vamos a lograr lo que la otra generación no. Y Dios dice, todo esto se trata de que entiendas que lo hago por amor. No se trata tanto del lugar al que llegues. Una nueva revelación de Dios que tuvo que cambiar. Y digo todo el sentido de la humanidad, porque Dios se presenta como un Dios totalmente apasionado y totalmente amoroso por los seres humanos, por su creación, no solamente por los cristianos. No me voy a cansar de decirlo. No es que Dios ame a los cristianos y a los otros, no. Dios está buscando reconciliar a toda la creación consigo mismo. Dios ama toda la creación, es lo que Romanos dice, siendo enemigos, Él murió por nosotros. Un no cristiano, un cholo, Cristo lo amó tanto que da su vida por él. Dios los ama tanto y nosotros otra vez nos ponemos en un pedestal de iglesia. Les conté esta historia de la nota del Deforma que les he venido contando varios domingos, que se me confirmó ahora esta semana. Me dice un amigo, es que yo siento que la iglesia hasta que no le llegan los problemas a ella no empieza a reaccionar. Lo digo porque una amiga mía, voy a omitir su nombre, todos la conocen. Yo sé, Priscila. Uy, así que chiste.
voy a omitir su nombre, pero ahora con el gasolinazo fue y se fue a las manifestaciones y estuvo ahí gritando y gritando y ella decía, Jesús estaría aquí si estuviera vivo. Y yo le decía de manera de broma, para los que no escucharon la nota del Deforma, que decía que la señora de Lomas o no sé qué colonia muy rica en el DF se empieza a preocupar por el gasolinazo porque su criada no llegó a tiempo el día que tenía que llegar, porque tuvo que hacer fila para echar gasolina. Hasta que nos llegan los problemas a la iglesia tan leves, nos vemos ya nosotros en el cielo, cuando lo cierto es que, voltéese a ver, no está en el cielo. Si estás aquí es por algo, y es precisamente para buscar la reconciliación. Esa palabra, quédenselas grabada, reconciliación. Ese es el trabajo principal de la iglesia, reconciliar toda la creación con Dios. Reconciliar toda la creación con Dios. Ese es el propósito de Cristo, unir una vez más el cielo con la tierra, y que pueda haber otra vez un proceso de reconciliación. Un proceso de reconciliación. Dios se presenta entonces como un Dios amoroso. Hay 5 puntos fundamentales en el libro de Deuteronomio. Nos ayudan a entender su importancia para toda la Biblia y su importancia para el resto de la historia de Dios, para el resto de toda la historia santa. Principio número 1, vamos a Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5. Un principio básico. Capítulo 6, versos 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La gran revelación que tuvieron los del tiempo de Deuteronomio es: Dios nos ama, y luego aparece un principio sobre el cual van a tener que aprender a vivir. Tú tienes que amar a Dios. Se espera una reciprocidad en la dinámica. Se espera que empieces a responder tú al amor de Dios, porque si nosotros nos quedamos en el entendido de que Dios nos ama, nos quedamos con una revelación parcial. Nos quedamos con actos parciales en el cual otra vez yo soy un niño consentido porque Dios me ama, y Dios dice: esto es algo mutuo. El que tú me ames a mí requiere también acciones de tu parte. Ahora aparece el amor de parte de nosotros hacia Dios como un mandamiento, y no como una respuesta a la oración, no como un hechizo en el cual nosotros de pronto empezamos a amar a Dios. O hoy estaba viendo, todavía se siguen anunciando estos de que hacen, no sé qué sea, si magia, o que hacen amarres y todo este tipo de cosas, ¿no? Me acuerdo una vez iba a la iglesia, yo iba todo enojado, no sé, de esas veces que ando enojado casi todos los días, iba enojado, y yo decía: es que ¿por qué no vemos en la iglesia el poder de Dios? ¿Por qué tenemos que ser así? ¿Por qué tenemos que ser así? Y me acuerdo que en el último semáforo para llegar a la iglesia llegó una persona y me entregó un volante de una de estas personas, y decía: 100% garantizado, te regresamos el dinero. Les ha tocado amarres, desamarres, no sé qué más haya, amor, dinero, salud, baje de peso, suerte, todo lo que tú quieras, 100% garantizado, y si no te regresamos el dinero. Yo dije: ¿qué pantalones para estar anunciando de esa manera? Y la iglesia a veces no lo entendemos. Y el problema es que, otra vez, influenciado por este tipo de inmediatez, porque está más fácil soltarle 500 pesos o lo que te cobre, pero si me hace bajar de peso. ¿Sí me explico? Mejor pago de una vez, aunque sean 5,000 pesos, yo los junto. Si fuera cierto, yo los juntaba. 5,000 pesos, voy a bajar de peso, se acabó. ¿Por qué? Porque no nos gusta el proceso. Inmediatez otra vez. Entonces, cuando Dios dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, está diciendo: tiene que haber un esfuerzo de tu parte. No le vas a decir: Señor, ayúdame a amarte, y que se acabó. No, esfuérzate, crece en amor por Dios, que tu vida crezca de tal manera que empieces a amar más al Señor. Cuando empiezas a amar a Dios, empiezas a dejar de amarte a ti mismo. Que otra vez, eso es algo que se nos vende mucho, el amor hacia nosotros mismos. Y digo: sí, claro que nos tenemos que amar,
Pero en el centro de nuestra vida está Dios, está Cristo. Amar a Dios involucra acciones que atentan en contra de nuestra propia comodidad, de nuestra propia felicidad, de nuestro propio estatus. Amar a cualquier persona va a involucrar que nosotros dejemos de poseer algo que tenemos, mucho, poco, material o no material, pero siempre el amor verdadero involucra dejar algo de nosotros mismos, siempre. El lunes estaba con Karina y con Alex en la célula y estábamos hablando de regresar a las vías. Y yo les dije, a mí me da flojera ir a las vías, o sea, estoy muy a gusto ahorita sin ir a las vías. ¿Cuántos dicen amén? Los que iban regularmente a las vías, nadie dice, ¿cuándo vamos a regresar? Nadie pone nada en el grupo, todo el mundo está, hasta que diga el pastor. No sean mentirosos. Todos estamos a ver hasta cuándo. Yo no lo voy a presionar, él sabrá, Dios tiene sus tiempos. No es que Dios tenga sus tiempos, pero yo no quería ir, yo tengo flojera de ir, como los sábados, cada sábado, bueno, no cada sábado, pero muy seguido le digo a Huicho, a los que vamos a las células, a los hermanos, a los que vamos al sábado en la mañana, siempre los viernes en la noche tengo mucha flojera de al día siguiente levantarme temprano para ir a la cárcel. Pero siempre saliendo de la cárcel digo, gracias Dios por permitirnos venir, el privilegio que tenemos de estar en este lugar. Pero a lo que iba es que tenemos que esforzarnos por hacer las cosas, porque dijimos, pues no es porque queramos o no queramos, porque estemos muy a gusto, no, es porque Dios dice que tenemos que estar ahí. No hay que pensarle mucho, no hay que pensar mucho, dice la Biblia que lo hagamos, lo voy a hacer. Otra vez, estoy esperando que el Espíritu Santo me inspire para hacer ciertas cosas. Cuando Jesús dijo, Mateo 25, ahí estuviste, cobija, comida, unos burritos, cárcel, se acabó. Cosas muy básicas, cosas muy sencillas. Y el cristiano ha creado un tipo de revelación nueva que le podemos llamar, hay quienes llaman que es un rema, una nueva revelación, una palabra específica. Y hemos separado el principio bíblico. El otro día les mandé un artículo sobre las dos palabras que aparecen en griego, que hablamos de cronos y de rema y cronos son los dos tiempos. No me acuerdo, ¿cuáles son? El tema de rema con la palabra que es hablada, logos, y decíamos, necesitamos una revelación de la revelación. La Biblia es una revelación de Dios. Ahora necesito que Dios me revele qué de la Biblia es, porque seguramente no todo es para mí. Hasta que sienta bonito algo, entonces sí, pero ahí está la Biblia completa, ya es la revelación de Dios. Y ese es el problema que vemos también a veces en las predicaciones, la revelación dentro de la revelación, que solamente unos cuantos alcanzan a ver que este pequeño detalle, esta pequeña palabra, este pequeño pasaje significa realmente esta otra cosa. Realmente significaba no que hicieras esto o lo otro, sino que significa todo esto otro, y cambian todo el sentido, la revelación dentro de la revelación. Pero entender que la palabra está dada ahí y que obedecemos a la palabra únicamente porque ya está escrito. Entonces el amor de Dios ocurre de la misma manera. Dios dice, tienen que amarme, hasta que no lo sienta, hasta que no tenga una revelación nueva, hasta que no venga una iluminación del Espíritu Santo. Y Dios dice, empieza a actuar en amor, empieza a actuar en amor. Cuando ahora estas noches que está haciendo frío, mi hijo no, como todos los bebés, no les gusta taparse, siempre se destapan y se destapan y se destapan y se destapan. Hay que levantarse muchas veces a taparlo. El amor no siempre es cómodo, siempre involucra sacrificar algo nuestro, siempre. Ya no solamente Dios les dice, yo los amo a ustedes, sino que ahora les empieza a decir, ustedes también tienen que amarme a mí. Este es un principio que se repite a lo largo de toda la palabra y que Jesús mismo viene a citar un poco más adelante cuando le preguntan sobre el resumen, cuando les preguntan de qué se trata Jesús, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, y Jesús les dice, es muy fácil, se trata de que ames a Dios y se trata de que ames a tu prójimo. Ama a las personas que están enseguida de ti.
es muy sencillo. Hemos hablado de la simplicidad y la complejidad de Cristo, ¿verdad? Del evangelio mismo. A veces es muy complejo y a veces es muy simple. Tiene muchas facetas. En este caso es muy sencillo. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Número 2, una verdad fundamental. Deuteronomio capítulo 6, verso 23. Nos hablan del poder, de la misericordia y de la fidelidad de Dios cuando les dice una y otra vez: y nos sacó de allá, ¿de dónde? De Egipto, para traernos a donde iban a entrar y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Este dicho es repetido un montón de ocasiones a lo largo de todo este libro. Dios nos sacó de Egipto para traernos a este lugar porque lo juró. Cuando está hablando, cuando la nación de Israel y todavía mucho más adelante están hablando de que Dios los sacó de Egipto, era una expresión del poder de Dios. Cada vez que ellos decían porque Dios nos sacó, están diciendo con mano fuerte, con su poder, hizo proezas. Hay hasta cánticos sobre esto donde dicen Dios nos sacó de un lugar, está demostrando el poder de Dios. Se convierte en una declaración del poder de Dios. Dios con todo su poder nos sacó de una condición en la que estábamos, pero luego dice para llevarnos a otro lado. No solamente para dejarnos donde estábamos, sino que hay un propósito. Por eso decíamos que Deuteronomio es un libro de destino. Te saca para llevarte a un lado. El proceso de estar estancado en medio es muy difícil y puede durar 40 años. Y para algunos durará más. Pero Dios no nos saca para meternos inmediatamente al lugar donde quiere meternos, porque nos perdemos del proceso donde trabaja con nosotros, donde sale a relucir lo que verdaderamente somos, donde lo que está escondido en nuestro corazón y en nuestra mente empieza a aflorar. Es necesario el desierto, es necesario el desierto. Nos habla del poder, nos habla de la misericordia y nos habla de que Dios es fiel, porque prometió que nos iba a llegar a algún lugar, porque no me sacó para dejarme donde estoy. Un dicho ya muy famoso, un dicho muy dicho. Lo fácil era sacar a Israel de Egipto, lo difícil era sacar a Egipto de Israel. La mentalidad. Cuando el año pasado que tuvimos las conferencias, nos hicimos muchas estas preguntas. ¿Realmente creo a lo que Jesús dijo? ¿Realmente, de verdad, creo que las palabras de Cristo son ciertas? ¿De verdad las leo creyendo que Jesús respaldará sus palabras? Un montón de dichos que Jesús dice. Válgame. Un montón de cosas que Jesús dice que las ponemos en tela de juicio cuando dice son las palabras, son seguras para reposar en ellas. Las palabras de Cristo son seguras para nosotros anclarnos ahí. ¿Creo realmente lo que Jesús está diciendo? Dios no me sacó para mantenerme en el desierto, sino que está esperando. Hay un propósito también, hay un destino al cual yo ir. Creo que tiene que ver con la abundancia del reino de Dios, que no solamente la tenemos que medir en términos materiales, porque lo material es de lo último. Es de lo último que Dios tiene en mente para con nosotros. Cuando Jesús dice una y otra ocasión, Él te va a dar de comer, Él te va a dar de vestir. Pero Jesús dice también, ¿cómo está tu corazón? Pon la otra mejilla, camina una milla extra, bienaventurados los pobres. Hay un contexto muy amplio. El error que podemos cometer es enfocarnos únicamente en lo que fuera material. Enfocarnos, que todo el mundo medimos la bendición de Dios en ese sentido, pero hay algo interno. Una vez más Pablo les dice a los corintios, poniendo los ojos en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Una verdad: Dios tiene poder, misericordia y fidelidad. Número 3, hay un requisito básico que también Jesús va a estar repitiendo. Deuteronomio capítulo 10 versos 12 y 13. Ahora pues, Israel,
¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Qué es lo que Dios pide de ti? Vamos a resumirlo en la palabra obediencia. Ahora, podemos decir, es que en el Antiguo Testamento eran las obras y tenía que haber obediencia. Jesús dijo de todas maneras, si me amas tienes que obedecerme, tienes que hacer mis mandamientos. Hay obediencia en la vida cristiana. El gran problema doctrinal de nuestra iglesia evangélica desde Lutero es precisamente que hemos quitado del panorama la obediencia hacia Dios porque vivimos únicamente por la gracia y por la fe. Así hay personas que veo que por fe están en su casa sin hacer absolutamente nada, con mucha fe. Digo, eso es tener fe, porque no te estás preocupando absolutamente por nada en tu salvación, ni en tu santidad, ni en tu comunión. Eso es una fe verdadera, digo yo. Eso es tener fe. Y dicen, porque por fe soy salvo. Jesús les dijo, tienes que obedecer. A unos les dijo, ve y vende todo. A otros les dijo, ve y repon lo que te robaste. A otros les dijo, ve y estate entre los pobres. Siempre hay un acto de obediencia que Dios requiere de nosotros. Una palabra controvertida, la palabra fe, que ha venido a resultar últimamente en controversia, es que también una de las traducciones de la palabra fe no solamente es fe, sino fidelidad. Mantente fiel a Dios. Lo veíamos el otro día, Huicho me hizo el comentario en el fruto del Espíritu. No sé si te referías a ese pasaje del fruto de Gálatas 5. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. No solamente, no es fe, mantente fiel a Dios. Yo puedo tener fe estando viendo la tele todo el día y diciendo, no, pues gracias Jesús, qué suave. Dice la palabra, y Lutero clavó ahí las 95 tesis, y no era por obras, y no era todo esto. No, mantente fiel a Dios, obedece a Dios. Cuando estamos hablando de otro de los fundamentos de Deuteronomio, es que aparece un requisito que no había aparecido. Dios empieza a dar forma a la relación entre el hombre y él por medio de estos principios. El tercer principio es un requisito básico que podemos resumirlo en obediencia a Dios, obediencia a sus palabras. Tenemos que obedecerlo. No podemos estar sentados en un lugar pensando que solamente por una fe barata, una fe sin fundamento y sin sustancia vamos a ser salvos. Hermanos, ayer estaba escuchando una predicación, no me acuerdo de quién, pero estaba diciendo que el texto de no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que van a recibir mayor condenación. Lo he escuchado 20 veces, pero no sé por qué ayer me preocupó tanto. Y dije, oye, a mí me toca enseñar de repente, o los domingos me toca la enseñanza. Caray, y si es cierto que me va a tocar mayor condenación, se espera de mí otro tipo de pensamiento, otro tipo de actitudes que posiblemente lo esté teniendo. Otra vez, las palabras que hemos escuchado tantas veces a veces ya no tienen efecto, no las analizamos, no las profundizamos, no las discernimos realmente, pero vuelve a buscarlas y dices, caray, posiblemente me vaya a tocar una mayor condenación. Uno de dos, o dejo de enseñar, está más fácil, o dos, empiezo a dar fruto diferente de mi vida. Pero Dios pide cosas de nosotros. Obediencia. Punto número 4, vamos, ¿verdad? Una promesa básica. Deuteronomio 4, del 27 al 31. Y Jehová os esparció entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, y en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. ¡Wow! Vas a estar en una situación muy difícil, pero si verdaderamente me buscas,
si verdaderamente de todo tu corazón me buscas, me vas a encontrar. Wow. Esa es una promesa que vale la pena que nosotros agarremos. Cuando verdaderamente busco a Dios, cuando hay clamor en nuestras vidas, cuando pasamos por situaciones difíciles, cuando vemos que nuestro mundo se empieza a tambalear, a veces es tan fácil las vidas que llevamos. Está todo resuelto. Estamos viviendo en un tiempo tan peligroso, no lo percibimos. El tiempo que estamos viviendo es sumamente peligroso. Tenemos todo resuelto. Poquita inestabilidad, como que gane una persona que no nos cae bien en el norte y que nos vayan a quitar las visas y no vamos a poder ir al Paso en diciembre, nos provoca a nosotros ansiedad. Son pequeñeces, son situaciones muy pequeñas, pero ahí se demuestra que no estamos acostumbrados a vivir en la realidad del mundo, en la realidad de todos los pueblos que están en persecución, que hay guerra, que hay hambre, que hay niños y niñas abusadas, que hay hombres y mujeres que se golpean dentro del matrimonio, que hay drogas, que hay alcohol, que hay prepotencia, que hay impunidad, que hay corrupción, verdaderamente corrupción, que el malo tiene mucho dinero, que el malo no tiene necesidad de nada. Estamos viviendo en un mundo sumamente corrompido y nosotros nos damos cuenta de que no tenemos los ojos abiertos a esa realidad, porque cualquier cosa nos tambalea. Las situaciones a veces difíciles por las cuales Dios nos va a hacer pasar, y podemos estar seguros de que en algún momento vamos a pasar por una situación que se escape de lo que creemos que son nuestras fuerzas, pero Dios nos va a dar más. Y esta promesa va a aparecer en medio de idolatría, en medio de otros dioses. Me vas a encontrar porque me vas a buscar de todo corazón, porque las circunstancias te van a obligar a buscarme de todo corazón, porque cuando tenemos todo, no buscamos de todo corazón a Dios. Es necesario que Dios les dé un contexto. Es necesario que Dios les diga: te van a esparcir entre los pueblos, van a quedar pocos en número entre las naciones, van a servir ahí, van a ser esclavos a otros dioses hechos manos. Es necesario que Dios les dé un contexto de una situación sumamente difícil para que Dios diga: entonces me vas a buscar de todo corazón. Entonces, hasta que no estés en una situación como esta de verdadera y real esclavitud, entonces me vas a encontrar. ¿Por qué? Porque entonces me vas a buscar de todo corazón. Pablo a los Filipenses capítulo 4: todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Soy enseñado por todo. Cuando tengo poco, busco a Dios. Cuando tengo mucho, tengo que buscar a Dios. Pablo les está tratando de decir esto a los filipenses. Cuando tengo escasez, tengo que ir a orar porque no sé si vaya a tener para comer. Pero cuando tengo abundancia, tengo que ir a orar porque no sé si se me va a olvidar Dios. Porque me puedo alejar un poco de su presencia. Un poco de su presencia. En todo soy enseñado. Camino cercano a Dios. Es necesario que Dios les dé este contexto. Entonces dice: mas si desde ahí buscares a Dios, lo vas a hallar y lo vas a buscar de todo tu corazón. Pues cómo no, y con toda tu alma. Cuando estés en angustia y te alcancen todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Dios y oyes su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Una gran promesa. Y punto número 5, una diferencia básica, una diferencia fundamental entre el libro de Deuteronomio, porque estamos hablando de que Deuteronomio no puede ser aplicado totalmente a nuestro contexto como tal. Ese es uno de los errores en los cuales caemos comúnmente. Tomo ciertos versos e inmediatamente lo voy a traspasar al tiempo que yo estoy viviendo, y ahí es donde cometemos errores de interpretación. Una de las diferencias que tenemos que encontrar entre Deuteronomio y el Nuevo Testamento la vamos a ver en Deuteronomio 12 versos de 10 al 14, y lo vamos a contrastar con Juan
capítulo 4 del verso 20 en adelante. Dice Deuteronomio 12:10: Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando: vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. El énfasis de Deuteronomio, como dijimos que es un libro de destino, el énfasis está en el destino, en un lugar físico, en un lugar real, en una locación real, en una posición geográfica específica, y dentro de esa posición geográfica un lugar específico para adoración, que era tabernáculo, después fuera un santuario o un lugar donde los levitas estuvieran ministrando específicamente. La gran diferencia entre este principio, que todavía muchos de nosotros seguimos creyendo, aunque digan que no, aunque digamos que no, que pensamos, tengo que ir a tal lugar o estar en tal lugar. Por eso mi énfasis en ponerles estas fotos, porque los quería emocionar y dijeron: ay, mira qué padre, a ver cuándo hicimos un viajecito para allá. Y mi punto era terminar con este quinto punto y decirles: no se trata de eso. Pero todavía en nuestra mente consideramos santos ciertos lugares. Puede ser santo en un lugar, en un sentido práctico, en un sentido solamente de lenguaje, de semántica, pero cuando estamos hablando de una real y verdadera santidad, tenemos que transportarnos a Jesús cuando se encuentra en el pozo de Jacob, ¿se acuerdan? Y viene esta samaritana, y la duda de la samaritana era: Señor, ¿dónde se debe de adorar? ¿Va a ser allá? ¿Va a ser acá? ¿Dónde va a ser? Jesús les dice: no tiene nada que ver esto, no va a ser ni en aquel monte, no va a ser ni en este monte. El lugar no importa, no importa el lugar donde estés, importa el corazón. Una vez más, las cosas invisibles, las cosas que no se ven. Estaba escuchando esta semana una predicación de un pastor y decía: es importante el lugar externo del templo donde se reúnen, porque todo es parte de la alabanza y de la adoración a Dios, y todo tiene que mostrar excelencia. Otra vez, el problema que yo encuentro ahí es que hay un desbalance. No es pecado tener un edificio muy grande, muy bonito para una iglesia. El pecado es el desbalance que provoca, porque así veo que hombres y mujeres están vestidos de cierta manera en esa iglesia por excelencia a Dios, pero empiezas a cuestionar qué es la excelencia. Y se me venía a la mente aquella historia que nos contó Shane cuando decía que conocía a la Madre Teresa y que le vio los pies deformes. ¿Se acuerdan de esa historia? Dijo: tenía todos los pies deformes. Y fui y le pregunté a una monja me dijo: ¿te llaman la atención los pies de la Madre Teresa? Y le dijo: sí. Dijo: es porque ella siempre, cuando nos llegan zapatos, reparten todos los zapatos, y los últimos zapatos que queden, no importa la talla, no importa la condición, se los queda a ella. Años de utilizar zapatos que no le queden han provocado que sus pies se deformen. Entonces empiezas a ver: ¿es lo externo o es lo interno? Si tengo que sacrificar lo externo para que lo interno crezca, lo voy a hacer. Pero en ocasiones veo mucho externo y eso me demuestra que lo interno no está creciendo. Entonces, a lo que el mundo le llama excelencia, la iglesia también le llama excelencia. A lo que el mundo le llama prosperidad, la iglesia también le va a llamar prosperidad. A lo que el mundo le llama éxito, la iglesia le va a llamar éxito. Y empiezas a ver este tipo de gente donde el reino de Dios está verdaderamente manifestado, donde hay verdadero amor sacrificial, donde hay un verdadero sentir
de entrega al prójimo, de amar al prójimo como a ti mismo, verdaderamente. Y es malo que comparemos. Yo sé que es malo, pero tenemos que discernirlo. Empiezas a verlo a la luz de otras personas y dices, ¿saben que el mundo, la gente fuera de la iglesia, tiene una noción más clara de esto que nosotros mismos? Los que estamos dentro de la iglesia hemos justificado con tantos textos mal aplicados bíblicamente. Tenemos tantas explicaciones tan bonitas que el mundo dice, no necesito que me des tu explicación, y lo que hacen es mejor no creer en la Biblia. Pero lo que no están creyendo es tu estilo de vida y en tu interpretación de la Biblia. Eso es lo que no están creyendo, porque no han visto al Pablo de la cárcel en la Biblia, porque no han visto al Pablo cantando alabanzas a Dios en la Biblia, porque no han visto a Pablo diciendo fui apedreado, fui perseguido, estuve en cuevas, fui esto, fui lo otro, fui lo otro, fui lo otro, poniendo un balance correcto entre lo que se ve y lo que no se ve. Entonces, no nos confundamos. Cuando tomamos conceptos del mundo, tenemos que analizarlos a la luz de la Escritura. Y yo creo que el Espíritu Santo es muy claro en nosotros. Nada más que cuando escuchamos un texto bíblico, aunque esté bien mal aplicado, se cura nuestra conciencia. Esta semana, ya voy a acabar, me estoy alargando mucho, perdón. Esta semana estaba viendo no, se los voy a contar, si alguien quiere, les mandé un video de un apóstol en Estados Unidos que lo acusan de un fraude muy grande. Terrible, 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 por dinero, mucho dinero, fuera de orden, un gran fuera de orden. ¿Cuáles son las cosas que no se ven en nuestras vidas? Tratemos de exaltarlas, tratemos de cuidarlas. Yo he resumido todas estas cosas en dos, y lo hemos dicho muchas veces: amor y servicio. Amor y servicio son las dos grandes cualidades de la iglesia. El reino de Dios se establece, se extiende cuando el amor es manifestado por parte de la iglesia y cuando la iglesia sirve al mundo. Estos son los dos grandes pilares que tenemos que encontrar. Hay una gran diferencia entonces entre el tiempo de Deuteronomio, que Dios les dice en ese lugar, en este lugar, y Jesús le dice donde quieras, sirve, ama, verdaderamente sirve, hazlo de todo corazón, sirve a las personas en necesidad. Vamos a orar.